Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la asistencia y a Julio por la sesión del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio para cumplir con el horario y con el itinerario. Bueno, hablemos nuevamente de un tema que es un viejo conocido, que es la PVC. con, con la connotación de la evaluación de la vena cava inferior evaluada con ecografía. Entonces, bueno, sin más preámbulos, demos inicio a la sesión. Recordemos entonces, por favor, tener sus apuntes, preguntas, comentarios, los podemos ir haciendo a través del chat para al final abrir el espacio a estos, pues, y si hay preguntas, por supuesto, abrir los micrófonos, si es el caso, si es la necesidad para ampliar la discusión o resolver inquietudes o brindar aportes si es de igual manera, puede ser el caso. Muchas gracias, Julio, nuevamente y adelante. Bueno, siguiendo con el tema pues del curso de ecografía, hoy vamos a hablar de POCUS para la evaluación ecográfica de la vena cava inferior. Espérenme, yo. Vamos a hablar de POCUS para la evaluación ecográfica de la presión venosa central con vena cava inferior. Pues agradecerle a mi tutora Brian Álvarez, fellow de ultrasonido de nuestra institución, y también al doctor Castro, que también me ayudó para la presentación de la charla. Entonces, a manera de introducción, vamos a tener que conocer el estado volumétrico de nuestros pacientes. Para nosotros es un desafío clínico, ya que estados de hipovolemia obviamente nos van a llevar a disminución de la perfusión distal a nivel de los tejidos, y estados de hipervolemia nos van a aumentar la congestión, que posiblemente nos aumente la morbimortalidad de nuestros pacientes. Entonces, conocer estos estados volumétricos es importante para nosotros para poder guiar el tratamiento. Y si bien es cierto pues que se han propuesto métodos no invasivos y otros para tratar de estimar este estado volumétrico, la variable que nosotros deberíamos medir para evaluar el estado volumétrico del paciente es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que va a ser esa presión que ejerce la sangre antes de la sístole cardíaca en el ventrículo izquierdo, y eso lo vamos a medir mediante catéteres venosos centrales o un catéter de arteria pulmonar. La presión diastólica del ventrículo izquierdo va a estar determinada por el retorno venoso y la función cardíaca. Entonces, el POCUS como tal se ha propuesto las mediciones de la vena cava inferior para estimar la presión venosa central, que es la presión que ejerce la sangre en las cavidades derechas del corazón, que va a ser, y la vamos a medir en la vena cava inferior. Esta presión venosa central va a ser un subrogado como tal de la presión de la aurícula derecha, que en condiciones normales va a ser de 0 a 5 centímetros de agua. Entonces, a manera de anatomía, vamos a tener que la vena cava inferior nos va a recoger, pues, como tal, toda la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo a través de las arterias ilíacas. Ahí van a desembocar las venas ilíacas, perdón, las venas renales, la vena hepática común, y esta vena cava inferior va a penetrar por el diafragma para desembocar en la aurícula izquierda. Ecográficamente la vamos a ver de esta manera. Aquí podemos ver la vena hepática común, aquí podemos ver la aurícula derecha, y aquí la vena cava inferior. El texto nos decía que esta vena cava inferior poco se veía afectada por la vasoconstricción que genera la hipovolemia, por lo cual podría ser pues podríamos hacer una mejor medición en esta vena. Entonces, en cuanto a la fisiología, pues me fui a revisar el libro de Pinsky, y nos dice que la PVC es como tal un valor de equilibrio entre la función del retorno venoso y la función cardíaca, y nos dice que representa la presión como tal sobre las paredes del corazón en la diástole.
y nos da pues estas imágenes donde en el eje de las Y vamos a ver el gasto cardíaco y en el eje de las X vamos a ver la PVC y que debería este retorno venoso y la función cardíaca estar en un estado de equilibrio. Sin embargo, cuando hay cambios en la función cardíaca, vamos a perder este estado de equilibrio y vamos a ver que el gasto cardíaco se va a ver alterado. Y cuando hay cambios en la función del retorno venoso, también vamos a ver que el gasto cardíaco se va a ver disminuido, a tener en cuenta que en nuestro corazón va a tener un límite de llenado y que por más que yo aumente el retorno venoso de nuestro corazón, ya ese corazón pues no va a tener más capacidad de llenarse y por ende no va a aumentar el retorno, el gasto cardíaco, a pesar de que yo le aumente mucho el retorno venoso. Y si vamos a hablar de, pues, como tal del retorno venoso, tenemos que conocer, pues, estos conceptos. Vamos a tener que el volumen sistólico va a ser igual a 2,8 litros por área de superficie corporal total de cada paciente y de este el 70 al 75% va a estar en el sistema venoso. De este 70 al 75% lo vamos a conocer como volumen el 70 al 75% de lo que está en el sistema venoso lo vamos a conocer como volumen no estresado y el 25 al 30% va a ser el volumen estresado. ¿Qué es el volumen estresado? El volumen como tal que genera flujo y que va a generar tensión sobre las paredes de las venas. Y el volumen no estresado va a ser como un volumen de reserva que va a estar más que todo en el vaso y en el lecho espláncnico y que este me va a generar distensión venosa, pero no me va a generar tensión sobre las paredes. Eh, este volumen de reserva va a estar más que todo influenciado por el sistema nervioso simpático, por los receptores alfa, por ende, pues cuando estamos en estados de hipovolemia que ponemos vasopresores, de aquí se puede sacar una reserva para que se me convierta en volumen estresado y me aumente el retorno venoso y por ende me podría aumentar el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco pues, se define como la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Este volumen sistólico va a estar determinado por el volumen al final de la diástole y el volumen al final de la sístole, menos el volumen al final de la sístole. Y este volumen sistólico va a depender de tres entidades como lo son la poscarga, que va a ser la fuerza que se opone al vaciamiento eh, de esta sangre, la contractilidad, que va a ser la elastancia que tenga este corazón, la capacidad de que estos sarcómeros se distiendan para posterior contraerse y eyectar el volumen sistólico. Y va a estar determinada también por la precarga, que va a estar determinada por el retorno venoso y la presión intratorácica. Este retorno venoso va a estar determinado por la presión media de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha sobre las resistencias vasculares sistémicas. Y quise traer esta imagen porque acá en el eje de las X vamos a tener la presión venosa central y acá en el eje de las Y vamos a tener el diámetro de la vena cava inferior y aquí podemos ver cómo aumentos de la PVC me van a aumentar el diámetro de la vena cava inferior en milímetros. Sin embargo, va a llegar un punto que por más que yo aumente la presión venosa central, este diámetro de la vena cava inferior se va a mantener en una meseta porque pues ya no puede, ya no va a tener más, no se va a poder dilatar más como tal. Este diámetro de la vena cava inferior va a estar influenciado por muchas condiciones. Aquí traigo como un esquema de la mayoría de muchas de las condiciones que nos van a alterar este diámetro de la vena cava inferior. Como una de esas van a ser el volumen sanguíneo, estados de hipervolemia me van a aumentar el diámetro de la vena cava inferior, estados de hipovolemia me van a disminuir el diámetro de la vena cava inferior, la presión intratorácica, condiciones como el asma y las exacerbaciones de EPOC me van a llevar a un aumento en el esfuerzo respiratorio. Este aumento del esfuerzo respiratorio me van a disminuir las presiones intratorácicas y la presión de la aurícula derecha, haciendo que llegue más sangre como tal a la aurícula derecha y este diámetro de la vena cava inferior va a estar disminuido. Sin embargo, en estados de asma severo y exacerbaciones de EPOC severas, por esa hiperinsuflación y ese atrapamiento aéreo que vamos a tener a nivel de los pulmones, van a aumentar las resistencias vasculares a nivel pulmonar, lo que va a hacer que se me aumente la precarga del ventrículo derecho
y por ende se va a quedar mucha sangre retrógrada y esto me va a aumentar como tal el diámetro de la vena cava inferior. La ventilación mecánica también me va a alterar como tal no como tal el diámetro, sino que me va a cambiar la, la, el tiempo en que se colapsa y el tiempo en que se dilata, porque la ventilación mecánica, la presión positiva a la inspiración, que es cuando el ventilador envía como tal el aire para que llegue a nuestros pulmones, en ese momento la vena cava inferior no se va a comprimir, sino que se va a dilatar y en la expiración ahí es cuando se comprime. En cuanto a la función cardíaca, vamos a tener que cuando hay aumento de las presiones de la aurícula derecha, como tal en estados de regurgitación de la válvula tricúspide, en falla cardíaca derecha, en embolismo pulmonar, esto me va a aumentar el diámetro de la vena cava inferior. Y cuando están las presiones de la aurícula derecha disminuidas, me va a disminuir el diámetro. La presión abdominal, que en estos días pues la estábamos hablando cuando tenemos presiones abdominales aumentadas, esto obviamente me va a desplazar y me va a comprimir la vena cava inferior. Entonces son muchas consideraciones a tener en cuenta como tal que me van a cambiar el diámetro de esta vena cava inferior. Acá quise traer esta imagen para explicar y darnos cuenta que en inspiración, como cambia la presión de la aurícula derecha se vuelve más negativa, esta sangre va a llegar a la aurícula derecha y se va a la inspiración, la presión de la aurícula derecha se va a tornar en condiciones normales y me va pues a dilatar o a volver a su estado normal la vena cava inferior. Entonces, ¿qué vamos a medir como tal en la vena cava inferior? Una de las mediciones que vamos a tener en cuenta es el diámetro máximo de la vena cava inferior, que esto lo vamos a medir al final de la expiración. Y en la revisión que tuve en cuenta para traer esta charla, encontré este artículo que eh, hacía un conjunto como tal de todos los artículos que estaban hasta ese momento, que habían, o de estos 11 artículos que habían medido y hecho una correlación del diámetro máximo de la vena cava inferior con la presión venosa central y vamos a tener que hay correlaciones desde 0,35 hasta 0,87, pues correlaciones muy heterogéneas. Y en estas, como tal, nos dan la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Entonces nos dicen que cuando yo tengo un diámetro de la vena cava inferior mayor a 2, podría estimar que tengo una PVC mayor a 10 centímetros de mercurio con una sensibilidad y una especificidad del 85% y unos valores predictivo positivo de 62 y negativo del 92%, y esto con una precisión de hasta el 82% para una PVC por encima de 10 milímetros de mercurio y con un área bajo la curva de 0,83 para el diámetro máximo de la vena cava inferior. Para el diámetro mínimo de la vena cava inferior, en la misma revisión, pues encontré, sin embargo, pues para medir el diámetro mínimo de la vena cava inferior, esto lo vamos a medir en el final de la inspiración y hay que tener en cuenta que la inspiración es algo activo, entonces habían diferencias entre la manera como medían eh, el diámetro mínimo de la cava inferior, podría ser por respiración pasiva, eh, un tipo de respiración que era como olfateo que podría ser mayor que la respiración pasiva, pero menor que la respiración profunda. Y había muchas diferencias en cómo tomaban esta medida. Y entonces nos daban correlaciones de 0,56 hasta 0,75. Sin embargo, estos dos en este artículo encontraron que con el método de respiración pasiva, si una persona tenía un diámetro de la vena cava inferior de 1,5 o mayor, podría estimar que tenía una PVC por encima de 10 milímetros de mercurio con una sensibilidad de 91, una especificidad del 79% y unos valores predictivos positivos que van desde el 59 y negativos que van desde el 96%. Y acá llama la atención los altos valores predictivos negativos que tuvieron, con lo cual yo podría decir que si yo tengo un paciente
que en respiración pasiva o en respiración de olfateo tengo estos valores menores a 1.5 o menores a 1.2, probablemente ese paciente no vaya a tener una presión venosa central por encima de 10. Y como les venía diciendo, estas diferencias en el esfuerzo de los pacientes podrían sesgar la medición, ya que pues el tipo de respiración va a ser diferente. En cuanto al índice de colapsabilidad, nos mostraban unas correlaciones que iban desde 0.33 hasta 0.76. ¿Y cómo voy a medir el índice de colapsabilidad? Esta es la fórmula como tal que nos dice que debemos medir el diámetro de la vena cava inferior al final de la expiración menos el diámetro mínimo de la vena cava que es al final de la inspiración sobre el diámetro de la vena cava al final de la expiración por 100 y esto nos va a dar un valor en porcentaje. ¿Qué encontraron? En estos dos artículos, pues fueron los que más me parecieron interesantes. Nos decían que el estudio de Moreno que se hizo por allá en 1988, creo que fue, encontraron que un índice de colapsabilidad menor al 40% podría estimar una presión venosa central mayor a 7 milímetros de mercurio con una buena sensibilidad y unos buenos valores predictivos negativos con una alta asertividad del 91%. Este otro estudio, el método fue en respiración de olfateo, encontró que cuando tenía un índice de colapsabilidad menor al 50%, podría estimar una presión venosa central mayor al 10%, con unas sensibilidades y especificidad mayores al 80%. Sin embargo, en este caso no me dan los valores predictivos negativos. Pero acá me llamó la atención este estudio de Orena, que en el método pasivo encontró que cuando tenía eh, índice de colapsabilidad menor al 20%, podrían estimar que tenían una presión venosa central mayor al 10%, con sensibilidad del 73%, especificidad del 82% y con un alto valor predictivo negativo. Por lo cual, pues, como tal, también podemos ver que hay alta heterogeneidad en los estudios que se han hecho. Entonces, ¿cómo podría estimar yo la presión venosa central dependiendo del índice de colapsabilidad y los diámetros? Esta tablita nos dice que voy a tener una presión venosa central o una presión de la aurícula derecha normal cuando tengo un diámetro menor a 2.1 y un índice de colapsabilidad mayor al 50%. Va a estar intermedio cuando tengo un diámetro menor a 2.1 y un índice de colapsabilidad menor al 50%, o un diámetro mayor a 2.1 y un índice de colapsabilidad mayor al 50%. Podría estimar una presión venosa central de 5 a 10 con una medida de 8. Y va a estar elevada o alta cuando voy a tener un diámetro de 2.1, mayor a 2.1 y un índice de colapsabilidad mayor al 50%. Con eso podría estimar una presión venosa central entre 10 a 20 con una medida de 15 y aquí podemos ver cómo la presión venosa central se podría correlacionar, o sea, se correlaciona proporcionalmente con los diámetros e inversamente proporcional con el índice de colapsabilidad. Hay que tener en cuenta estas dos consideraciones que las traigo acá, que en estados hipovolémicos esta respuesta del colapso de esta vena cava se ve exagerada durante la inspiración y puede ser que se peguen como tal las dos paredes de la vena cava. Y nos podría hablar de que hay un diámetro muy pequeño con un índice de colapsabilidad muy alto, nos podría indicar que el paciente podría estar en un estado muy hipovolémico. Y a tener en cuenta los pacientes con ventilación mecánica, ya que este índice de colapsabilidad no es fiable porque, como ya les dije anteriormente, va a cambiar el tiempo, pues, como tal, en cuando se colapsa y cuando se dilata. Y para eso hay otro índice que es el índice de distensibilidad cuando el paciente está ventilado, pues, que no es objetivo de esta charla. Para el índice de colapsabilidad traigo este estudio que fue publicado en el 2010, donde cogieron pacientes críticos del servicio de urgencia que requirieron colocación de catéter venoso central para monitoreo hemodinámico. La intervención fue la medición no invasiva del índice de colapsabilidad de vena cava inferior, pues, por ecografía, y lo compararon con la medición invasiva de la presión venosa central mediante el transductor conectado, pues, al catéter venoso central. Y como resultado, ellos querían medir si
querían evaluar si el índice de colapsabilidad mayor al 50% predice una PVC menor a 8, lo que podría indicar que el paciente puede, o sea, podría ser un indicador de estado tipo volémico. Este fue como la tabla demográfica del estudio, más o menos 73 pacientes, perdón, con una media de edad de 63 años. Tuvieron 23 pacientes en donde encontraron que la PVC era menor a 8 milímetros de mercurio, el resto de pacientes con una PVC mayor a 8 milímetros de mercurio. Y que encontraron que cuando hay un índice de colapsabilidad mayor al 50%, podrían estimar que había una presión venosa central menor a 8, con una sensibilidad de especificidades mayores al 90%, unos valores predictivos positivos y negativos mayores al 85% y un LR positivo de hasta 15, con área bajo la curva de 0,93. Entonces, ¿cómo vamos a medir estos índices? Entonces, vamos a tener nuestro paciente acostado pues, en una cama en posición supina con un transductor sectorial o combes inmediatamente debajo del apéndice cifoide. Luego nos vamos a lateralizar hacia la derecha de nuestro paciente. Con eje en la línea media, el marcador de nuestro ecógrafo va a estar hacia la cabecera del paciente. Vamos a buscar la vena cava inferior a su ingreso de la aurícula derecha, como lo podemos ver acá. Y la vena cava inferior la vamos a encontrar debajo del lóbulo hepático del segmento 1 y lo vamos a encontrar como una imagen tubular anecoica. Y a 1 o 2 centímetros de la unión de la vena cava inferior y la aurícula derecha vamos a hacer las mediciones. ¿Cómo vamos a medir el diámetro al final de la expiración? Pues como su nombre lo dice, vamos a pedirle al paciente que expire y ahí vamos a tomar una medición de acá a acá. Y luego le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire, ya sea respiración espontánea, olfateo o una respiración profunda, la que nosotros queramos tener en cuenta, y vamos a hacer la medición. ¿Por qué el paciente debe estar en modo supino? Porque si lo vamos a estar, si lo ponemos lateral derecho, este diámetro de la vena cava se va a ver aumentado, y si lo ponemos lateral izquierdo, el diámetro de la vena cava se va a ver disminuido por la presión que ejerce el hígado sobre ella. Algo a tener en cuenta de la medición de la vena cava inferior es que siempre debemos tomar el diámetro real como tal, pues, y esto no es tan fácil, porque el haz de luz, como lo vemos acá, debe estar por toda la mitad de la vena cava inferior, y hay ocasiones en que podemos tomar los laterales, y esta medición nos va a llevar a resultados falsos. Otra de las consideraciones a tener en cuenta cuando no tengamos una ventana subsifoidea muy buena, que se puede utilizar esta ventana, que va a ser alrededor de la línea media entre el décimo y doceavo espacio intercostal, más o menos. Vamos a localizar el hígado, y acá vamos a ver la aorta, y al lado de la aorta vamos a ver la vena cava inferior. Sin embargo, esta metodología o esta forma de medición no está avalada aún por la Sociedad Americana de Ecografía, pero podríamos tenerlo en cuenta. Consideraciones hasta el momento, vamos a tener que ninguno de los estudios ha probado que una medición sea superior a la otra. Si el diámetro máximo de vena cava inferior al final de la expiración, o el diámetro mínimo de vena cava inferior. Ninguno ha sido superior a la otra, sin embargo, es más fácil tomar el diámetro máximo, que es el que medimos al final de la inspiración, por todas esas consideraciones a tener en cuenta del método de respiración que les venía hablando anteriormente. El índice de colapsabilidad tampoco se ha probado que sea mejor como tal a la medición de los diámetros. Sin embargo, pues las guías y como tal la Sociedad Americana de Ecografía recomienda que se debe medir el diámetro máximo de vena cava inferior con el índice de colapsabilidad, y que esto nos va a dar una mejor estimación de la presión venosa central. Algo a tener en cuenta que nos decía el artículo, que los valores de corte para el diámetro y los índices de colapsabilidad van a ser más precisos como tal en los extremos. Los valores que van a estar intermedios pues no serían como tal tan fidedignos.
Limitaciones, bastantes. La variabilidad en la respiración. Esto va a tener en cuenta que los pacientes muy ancianos van a respirar diferente a un paciente muy joven, presiones, tipos de respiración diafragmática o toracoabdominal, dependiendo del sexo y la edad. La forma variable de la vena cava inferior, vamos a tener pacientes que en estados de hipovolemia, esta vena cava inferior podría no ser circular, sino más bien de manera elíptica, y esto nos va a llevar a mediciones erróneas de la vena cava inferior. La heterogeneidad de la respiración de los que le venía comentado anteriormente, la respiración olfateo, la respiración espontánea o la respiración profunda nos van a dar muy seguramente mediciones diferentes y las imágenes fuera de plano como se los mostré anteriormente. Otras limitaciones a tener en cuenta es que el índice de colapsabilidad, por ejemplo, no se puede utilizar en pacientes con ventilación mecánica o estos parámetros. En los pacientes que son atléticos, nos dice que más o menos el 24% de los pacientes atléticos van a tener una vena cava inferior dilatada. Sin embargo, esto no va a conllevar a que tengan una PVC elevada. Los pacientes con obstrucciones de vena cava inferior, obviamente, les podemos hacer esta medición. Acá los pacientes con regurgitación tricuspidia severa, pacientes con cirrosis hepática, porque pues, esta, pues toda esta fibrosis, esta cirrosis va a generar presión sobre la vena cava inferior y me va a alterar la medición. Y los pacientes con falla cardíaca derecha tampoco podría ser y no me daría valores fidedignos. Entonces, ¿qué nos dice la Sociedad Americana de Ecografía? ¿Cómo deberíamos utilizar este parámetro? Nos dice, listo, mida el diámetro máximo de la vena cava inferior que lo vamos a medir en expiración. Nos dice, si usted tiene un diámetro menor a 2,1 centímetros, va a medir el índice de colapsabilidad. Si lo tiene mayor al 56%, posiblemente va a tener una presión de la aurícula derecha entre 0 y 5. Si está menor al 50%, posiblemente va a tener una presión de la aurícula derecha entre 5 y 10. Y acá vamos a tener que, si tengo un un diámetro de vena cava inferior al final del expreso mayor a 2,1, debo medir el índice de colapsabilidad. Si está mayor al 50%, voy a tener la presión de la aurícula derecha entre 5 y 10, y si está menor al 50%, este índice, la presión va a estar entre 10 y 20 con una media de 15. Sin embargo, posterior a esto, nos muestran este estudio que informan pues que es como tal el estudio más grande que se ha hecho, que se había hecho pues hasta la fecha. El artículo donde más que todo donde yo me basé es del 2022, y en este estudio cogieron 200 pacientes que al final vinieron siendo 190 pacientes entre 2011 y 2013 que iban a ser llevados a cateterismo derecho, un estudio prospectivo y ciego unicéntrico. Como criterios de exclusión, excluyeron pacientes que tuvieran fármacos hemodinámicos activos o pacientes que tuvieran estenosis pulmonar y ventilación mecánica invasiva. A estos pacientes les hicieron cateterismo derecho y además de eso les hicieron un eco-TT antes o después del cateterismo, en promedio media a una hora después de la realización del cateterismo, y que le midieron presión de la aurícula derecha, presión venosa, presión del ventrículo derecho, presión pulmonar y presión en cuña capital. Y el gasto cardíaco fue medido por termodilución. Utilizaron un respirómetro para medir el ciclo respiratorio. Lo midieron en la vista subcostal entre 1 y 3 centímetros por debajo de la desembocadura de la vena cava inferior. Y a todos los pacientes les pidieron que hicieran inspiración profunda. Esta fue la tabla demográfica, más o menos una media de 61. Obviamente todos los pacientes tenían, muchos de los pacientes tenían hipertensión pulmonar y solo 4 pacientes no tenían regurgitación tricuspidia. De resto, todos la tenían. Era moderado a severo, pues alrededor de 30 pacientes. De resto, eh, leve, sin embargo, pues prácticamente todos la tenían. ¿Y qué hicieron ellos? Compararon 6 modelos como tal de estudios previos que se habían tenido en cuenta. Varios de esos estudios fueron estudios incluidos ahorita que les mostré los valores predictivos y todo eso. Y ellos encontraron que, si bien significativamente
sí tenían una P estadísticamente significativa. El R cuadrado, que nos habla de la correlación, no se correlacionaron las mediciones invasivas de la presión de la aurícula derecha con las presiones, la presión venosa central media por ecografía. Si ven acá, mediciones R cuadrado de 0,15 a 0,16, 0,02. Entonces ellos concluyeron que la estimación ecocardiográfica de la presión de la aurícula derecha basada en vena cava inferior es muy inexacta y debe evitarse siempre que sea posible. Entonces, para concluir, como tal, se puede decir que ningún método ha demostrado ser preciso. La presión venosa central me podría, o sea, va a estar en la fórmula para llevar los cálculos de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, si yo tengo una alteración como tal en las mediciones de la presión venosa central, esto me llevaría a cálculos erróneos de la presión de la arteria pulmonar. El movimiento como tal natural de la vena cava inferior que se produce en la inspiración y en la expiración nos llevaría a mediciones erróneas porque se puede mover la vena, se mueve la vena cava inferior como tal y podría ser que el haz del ecógrafo se desviara y entonces esto me llevaría como tal a mediciones erróneas. Y nos dice que los parámetros eh, de la vena cava inferior, de los diámetros, no tienen la precisión predictiva para cuantificar la PVC, aún en rangos de 5, como lo demuestra como lo recomienda la Asociación Americana de Ecografía, y que se deberían utilizar sensores de presión para estimar, pues, cuánta presión mete el paciente en su inspiración y que para esto necesitaremos también ecógrafos tridimensionales, por lo cual probablemente no sería factible medirlo en la cama del paciente, pues porque necesitaríamos más equipos. Sin embargo, una consideración positiva como tal del papel del POCUS en la medición de la PVC es que se recomienda hacerlo de manera secuencial, o sea, yo medirle la PVC a mi paciente secuencialmente, ya sea todos los días, para estimar cómo lo voy reanimando, si lo voy encharcando o si está muy seco, evaluar el manejo de la diuresis o del volumen que va a necesitar mi paciente. Y eso era todo para hoy. Bueno, Julio, no, muy bien, excelente, excelente conferencia. Muy claro el mensaje que nos has traído el día de hoy con la información que has presentado. Em, Quisiera preguntarle más bien como a los participantes qué opiniones les suscita pues como la información que Julio nos ha traído el día de hoy, cómo están viendo o usando el escenario de la cava para esto, para PVC, que es específicamente el tema que nos trae el día de hoy, mientras les voy haciendo aquí como les comparto este artículo que lo mostró Julio. Si ustedes quieren leer un articulito, y no lo digo en diminutivo por mal, sino de cariño, si quieren leer un artículo y quedar claros en el escenario de lo que es la cava y en qué está la cava, al menos hasta el 2022, y ponerse en el estándar de manejo, o bueno, de la literatura, en lo que va, este es el artículo. ¿Sí? De hecho, él lo mostró y mostró algunas tablas y datos de qué iba el tema. Y este es ellos intentan hacer como una especie de revisión sistemática, pero no les alcanza como a dar esa connotación y termina siendo como vale una revisión, un mix, como un scoping review de cómo va el tema y muestran la información con ese grupo de información que muestra allí Julio. Hablan muy bien sobre la técnica, los pros, los contras,
Los tengan cuidado con, sí, vean, hay que medirlo así, asá, pilas de esta manera, ojo con esto. Y antes de darle la palabra a quien está levantando allí la mano, quería puntualizar algo y es sobre todo en lo que la misma sociedad de ecocardiografía nos muestra, que lo habló también y lo mostró en una tabla y que de pronto quería hacer claridad sobre esa tablita donde le muestran a uno, porque ya empezó a desaparecer en las nuevas versiones de las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y por eso ya no se, por ejemplo, cuando uno va a medir o estimar, más que medir, estimar las presiones sistólicas de la arteria pulmonar, ya no sé, pues en parte de los cambios, anteriormente hacíamos estimación de la PVC para sumarlo a la regurgitación tricuspidia y hablar de un valor probable de presión sistólica de la arteria pulmonar y hablamos es de signos de probabilidad de hipertensión de la arteria pulmonar. Y era que se usaba esto. Esto es la misma tablita que mostró Julio, que también mostró este dibujo pues en gris, pero acá está en verde en el artículo. Y es que en el mismo artículo mencionan cómo esta tablita, que fue desde los años 80 que se diseñó, porque esto salió de datos en animales, ¿sí? De ahí salió, tiene una exactitud diagnóstica entre el 23 y el 40%. Y el mismo artículo ahí les va a llevar a cuáles son las referencias de donde salen esos datos para predecir la PVC. Es decir, es más exacto usted decir, mirar el paciente y decir, yo creo a ojo que tiene una PVC de 8. Es más exacto eso que usted ponerse a hacer con ecografía, con la cava, medir, calcular y decir, tiene 8. Es más exacto usted a ojo decir, creo que tiene 8. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Una moneda al aire es más exacta que esta tabla. Ojo con lo que estoy diciendo. Y no estoy diciendo cosas inapropiadas. Son los números. ¿Sí? Una moneda al aire es más exacta que esta tabla para predecir la PVC. Ojo, no estoy hablando de respuesta a volumen, no, no. Estoy hablando de cava para darme un numerito que signifique la PVC. ¿Sí? Y esa es la tabla que se usó desde los años 90, porque fue diseñada desde los años 80 para predecir la PVC. ¿Ya? ¿Para qué van a usar la PVC? Para lo que ustedes quieran. No es esa la discusión tampoco de esta clase. Es, quiero saber la PVC porque me gusta, porque, no sé, porque la usamos en nuestra clínica, porque creemos fehacientemente que eso es lo que el paciente necesita para yo tomar la mejor decisión del paciente. Listo. Esa no es la discusión de esta clase. La necesito, ok, mírala. Van a usar esta tabla, están perdiendo el tiempo. ¿Listo? Use una moneda y va a ser más exacto. ¿Ya? Ese es el problema de esta tabla. Y ahí en el artículo van a encontrar cuáles son los artículos o las referencias de donde viene ese valor de inexactitud que tiene y por eso se ha abandonado como recomendación esta tabla. ¿Listo? Entonces, ese es un mensaje que quería como dejar un poco más claro dentro de la conferencia de la muy buena conferencia que ha dado Julio el día de hoy. Y otro ítem a tener presente y parte de por qué esa, esas dificultades para sumarle a lo que ha mencionado Julio y es, hombre, era muy predecible y esperable, que me pareció muy bonita esa última gráfica o esa última diapositiva donde él muestra esas correlaciones eh, de los valores de PVC medidas o estimadas o valores de cava contra la presión en la aurícula derecha y que los R cuadrado o los índices de correlación, porque es una correlación, eh, pues dan de 0,1, o sea, hay una correlación, pues sí, da un valor de P significativo, eso significa que es una correlación, pero es una correlación muy débil. Y si uno mira las categorías, hay
muy buena, media, débil y muy débil. Esa correlación de la PVC en este caso, de lo que él mostró allí, entra en la categoría de muy débil, es decir, inexistente, básicamente, en todos los escenarios que la midieron. Y el punto, y me remonto a una de las primeras diapositivas que muestra Julio, y es, hombre, si el paciente está agudamente enfermo, y él mostró una diapositiva muy interesante, y es que muchas de las condiciones de mi paciente agudamente enfermo generan que cuando yo vaya a medir la cava, me van a condicionar dificultades para medir la cava de forma apropiada, ¿sí? Entonces la cava se mueve demasiado, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo, como de forma laterolateral. Entonces, porque tienen EPOC exacerbado, porque tienen asma, porque están en choque, porque están hipovolémicos, porque están hipervolémicos, porque tienen vasopresor, porque tienen vasodilatador, porque tienen un mundo de cosas que me alteran realmente la medición propia. Si yo hiciera ese mismo ejercicio en cualquiera de nosotros que estamos en una condición no aguda, sino no crítica, con seguridad, la precisión o la exactitud, más que la precisión, la exactitud de la medición se va a dar, ¿sí? Esa correlación se va a acercar probablemente al punto 7, al punto 8, pero porque no tenemos factores adicionales que nos alteran la medición. Entonces hay factores técnicos que dificultan realmente pegarle al centro de la diana, que ese es uno de los contribuyentes más importantes, que están en ventilación mecánica, que tienen no invasiva, que tienen disnea, que están taquipnéicos. Hombre, ese es el escenario del paciente agudo, ¿sí? Entonces, eso dificulta. Ah, pero entonces el problema no es la cava en sí, claro, pero es que en la aplicación de la cava, en el uso clínico de la cava, pues esos factores van a estar allí. Entonces vamos a tener esa dificultad. Si lo que uno quiere es un numerito que me diga cuánto es la PVC, como lo concluyó ahora Julio, pues probablemente necesita una medición invasiva, si eso es lo que ustedes necesitan. O al menos la cava medida por ecografía no es la respuesta, ¿sí? No es la respuesta. A hoy no es la respuesta. Si queremos ver otras variables, respuesta a volumen, etcétera, que lo vamos a ver en otra clase, pues ya estamos hablando de cosas distintas, ¿sí? Pero si su objetivo es ver una PVC, quiero saber si tiene PVC menor de tanto o la tendencia es tanto, si puedes usar otra cosa, use otra cosa, ¿ya? Entonces, eso es importante. Los extremos funcionan, claro, como en todo. Casi que en términos de mediciones, de cualquiera que sea la ciencia o la disciplina que ustedes estén hablando, todos los extremos casi que siempre van a funcionar. Y no digo siempre porque pues siempre va a haber alguna variabilidad, pero en todas las cosas que sean mediciones, los extremos siempre van a funcionar, casi siempre van a funcionar. Entonces, claro, una cava delgaditica, chiquita, en un paciente que le acaban de pegar 7 tiros en el pecho, hombre, ni siquiera necesitaba ver la cava con la ecografía para saber que el paciente estaba hipovolémico, ¿sí? O ver la cava gigante gorda en un paciente en anasarca, pues ni siquiera necesitabas la ecografía para saber que el paciente tenía la PVC en 15 o 20. Esos extremos tienen esa disyuntiva. Ese es como el punto con la cava en los extremos, que usualmente el contexto clínico te lleva o te orienta, ¿sí? Y finalizo con lo último que mencionaba Julio y es la tendencia. Sí, la tendencia puede funcionar. ¿Cuál es el punto con la tendencia? Que usted puede hacer tendencia de medición. La cava ahorita me mide 5. 5 milímetros, después me viene 6, después 7, después 8, después 9, después 11, después 15, después 20, ¿sí? Pero la medida la cava. No puedo saber realmente cuánto traducía eso en PVC, ¿sí? Entonces, tengan la claridad que no van a saber con certeza cuánto fue la PVC, pero sí tengan la certeza que el paciente fue cambiando su condición clínica porque la PVC pasó de 5 milímetros a 20. Entonces, si hubo un cambio clínico, al menos en la cava, y seguro eso se reflejó en que clínicamente hubo algún cambio, pero fue una medición de la cava lo que cambió, no necesariamente una linealidad.
y de hecho puede ser un comportamiento algo sigmoideo o algo en forma como de curva, el cambio que tuvo el paciente. Eso porque también Julio mostró una curva allí, que eso es como el comportamiento del paciente. Entonces, todos esos ítems creo que es como el escenario y eso lo explica muy bien este artículo que es bastante interesante y es la recomendación que les dejo con esta conferencia. Bueno, muy bien. No sé quién tenía la manito levantada por ahí, si tenía alguna pregunta o quería hacer algún aporte. Sí, Brian, espérame, te abro el micrófono. ¿Se arrepintió o qué? Sí, ya te doy el... Listo, ya puedes hablar. No, pues felicitar al doctor pues, Julio, que sí, como ya lo dimos, una excelente charla. Y de pronto un último, pues como aporte, pero yo creo que ya tú lo dijiste todo de eso y que se puede servir para el siguiente tema de medición, pues de qué pacientes responden a líquidos. Es que incluso en el mismo artículo este de Ruge, ¿cierto? Hay una referencia donde dice que es que esto es del 2015 y 2010, de 2015 en adelante, sobre todo entre 17 y 22, hay muchos autores que sugieren que esa medición de la vena cava inferior no sea a los 2 centímetros, sino inclusive a los 4 centímetros, ¿cierto? Después de las casas, como para tratar de disminuir esa variabilidad de con la respiración de la vena cava. Eso hay artículos interesantes que tratan pues como de mejorar la medición de la vena cava en ese punto, no 2, sino 4. Sí, se vuelve un poco más difícil porque ya se meten en las vísceras y eso, pero sí hay sugerencias de cambios. De hecho, el dato es un poco viejo, es como de los años 2000, donde compararon en la unión a 1 centímetro, a 2, a 3 y a 4, y es similar los resultados, pero disminuye la variabilidad porque se mueve menos la cava. Entonces, es como lo que está mencionando el doctor Brian. De acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, muchísimas gracias y que tengan muy buena noche y nos vemos en la próxima sesión. Muy bien, Julio, muchísimas gracias.